Número 119, oh paciente inmaculado. Número 119. Número 119, oh paciente inmaculado. Oh paciente inmaculado, en la dura cruz clavado, tú Jesús como inocente, fuiste todo obediente a la voluntad de Dios. Que seamos instruidos, por ti mismo dirigidos, con tu yugo navegando, los oprobios aceptando, al obedecerte a ti. Eres todo suficiente, alma, corazón y mente, llenarás de regocijo, aunque no tengas hijo, en tu compasiva faz. Por tu gracia bendecidos, y en tu nombre aquí reunidos, disfrutamos tus favores y rindiéndote honores, llena el corazón tu paz. El 129, pueblo salvo. 129, pueblo salvo. Número 129, pueblo salvo. Pueblo salvo a la cruz, vuestro Redentor Jesús, exaltado en santa luz, vivo está, quien su propia vida dio, y la culpa ignoró. En el cielo donde entró, vivo está, lleno de solicitud, ay por la multitud, el que trajo aquí salud, vivo está, por la iglesia interceder, y a su pueblo proteger. Cristo con cabal poder, vivo está. También entonamos el 127. 127. ¿A quién puedes acudir? Número 127. ¿A quién puedes acudir? A
a quien pues acudir, esta sola la lleva, dominio de Satán, solo es ruina y ficción, quien su casa construir, en este real quisiera, o de su dicha hallar la roca y protección. ¿A quién pues acudir en busca de la ciencia del gran Dios de verdad, Eros y puro amor, quien nos lleva su paz, su perdón, su clemencia, para el alma aliviar, siempre su apropiador. ¿A quién pues acudir, Señor, tus verdes prados traen de Dios el bien, célica bendición? Tus palabras son vida, tus pies adorados, las bebemos aquí en dulce comunión. Oramos, hermanos. Oh nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por un día más de vida que nos das. Gracias te damos también, nuestro Dios y Padre, porque tú has querido juntarnos en esta noche en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿A quién pues acudir, Señor, sino solamente a ti? Solamente a ti, nuestro Dios y Padre, eres el Dios creador. Solamente tú eres el Dios todopoderoso, el que sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder y que nada hay escondido a tu presencia. Oh nuestro Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más aunar nuestros pensamientos en gratitud, de agradecimiento hacia ti. Porque hasta hoy día, nuestro Dios y Padre, tú nos cuidas y nos guardas en tus manos poderosas. Y gracias te damos porque pones todavía en nuestro corazón el deseo de juntarnos para poder escuchar tu palabra. Y también, nuestro Dios y Padre, para hacer llegar delante de ti, al trono de tu gracia, nuestros ruegos, nuestras peticiones y todo lo que traemos en nuestro corazón. Nuestro Dios y Padre, pero te rogamos también
que una porción de tu palabra pueda animar nuestra débil fe, pueda fortalecer nuestra confianza plena en ti, sabiendo, Señor, que tú eres muy poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que te pedimos o entendemos, según tu soberana voluntad. Nuestro Dios y nuestro Padre, así nos encomendamos en tus manos, rogándote que tu Espíritu Santo en esta noche pueda hablarnos al corazón de cada uno por medio de tu palabra. Nuestro Dios y Padre, escucha nuestro ruego, escucha nuestra voz y haznos conocer tu palabra en esta noche. Nos encomendamos en tu nombre, nuestro Dios y Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Nuestro Dios Santo y Padre, lleno de gracia, de misericordia que estás en los cielos. Seguimos agradeciendo a nuestro Dios por permitirnos una vez más así estar reunidos por este medio tus hijos. Nuestro Dios, agradecerte por poner en nuestro corazón así, nuestro Dios, de separar un tiempo para también escuchar tu voz en esta noche. Y que nuestro Dios, por tu Espíritu Santo, que seamos instruidos y por ti mismo dirigidos. Con tu palabra de vida que da vida y paz, que da al corazón de tus hijos, y que cada día, nuestro Dios, tu palabra que fortalece nuestras vidas espirituales para seguirte según tu voluntad. Nuestro Dios y Padre, así tú, conociendo, nuestro Dios, lo que necesitamos todavía para seguirte según tus propósitos y así estar cada día alineado a tus pensamientos, nos des la porción de tu palabra según tu voluntad esta noche, lo que necesitamos cada uno de tus hijos. Tú sabes, nuestro Dios. Y gracias también por esta noche, porque es una noche de oración, y gracias por ese gran recurso que nos has dejado de la oración, de interceder los unos por los otros. Nuestro Dios y Padre, también pensamos que hay muchos de tus hijos en toda la faz de la tierra que están reunidos en esta tarde. Con todos ellos te agradecemos, nuestro Dios y Padre, y lo hacemos muy confiados, pidiéndote en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro buen y gran Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Estimados hermanos y hermanas, muy buenas noches en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este nuevo día que nos permite reunirnos virtualmente para poder juntos considerar una porción de la palabra y también juntos, hermanos, ir al trono de la gracia de nuestro Dios, pidiendo siempre el oportuno socorro en las dificultades. Hermanos, vamos a invitarlos, les invito a abrir una porción de la palabra en Santiago, capítulo 1. La carta del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos. Del versículo 1 al versículo 3. Santiago, capítulo 1,
versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos, por el momento. Miren, estimados hermanos, estamos pasando todos momentos difíciles y es una situación que no solamente nosotros lo pasamos, hermanos. Aquí esta carta de Santiago es una carta que escribe Santiago en el tiempo donde los cristianos pasaban muchas dificultades. En ese tiempo que se escribió esta carta, más o menos en el año 60 después de Cristo, empezaron las persecuciones. Y muchos de los cristianos se habían dispersado por todas partes, tanto para llevar el evangelio al mundo entero, pero como también para escapar de la persecución. Y Santiago, hermanos, siervo del Señor, como dice aquí, preocupado por que su fe no vaya a menguar o no vayan a abandonar el camino de la fe, entonces Santiago escribe esta epístola. Cuando hemos leído en el primer versículo que dice a las 12 tribus que están en la dispersión, quizás podamos pensar fácilmente que esta carta fue dirigida a los judíos. Pero por el contexto de la carta, en todo lo que sigue, hermanos, comprendemos que esta carta fue dirigida a los judíos que habían recibido al Señor Jesús y por lo tanto eran creyentes en el Señor Jesús, que habían recibido a Cristo en su corazón. Pero quizás para ellos todavía el misterio de la formación de la iglesia, tanto de judíos como de gentiles, no estaba revelado plenamente. Pero lo que sí comprendemos, hermanos, es que esta carta está dirigida a los creyentes que habían recibido al Señor Jesús. Y por eso que Él se manifiesta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, preocupado por la situación espiritual de los dispersados, escribe esta carta, como dice, universal. Es una carta que va dirigido a todo creyente en cualquier parte del mundo. Esta no es una carta dirigida a una asamblea propiamente dicha, sino a los creyentes dispersados, esparcidos. Y eso nos hace comprender también, hermanos, la condición de hoy día. Hoy día los creyentes estamos dispersados, de alguna manera podemos decir. No podemos hacer expresión de reunidos en torno al Señor, en un solo lugar. Nos reunimos en espíritu, en la misma mente, pero estamos, así como los judíos que en la dispersión estaban esparcidos por diferentes lugares, no podían juntarse, los creyentes hoy día también estamos casi igual en muchas ciudades, aunque en algunas ciudades ya se están congregando. Entonces, hermanos, cuando uno se encuentra esparcido, lejos de sus hermanos, uno valora esos momentos gratos que Dios nos ha permitido estar juntos, hermanos. Tantos años. El hermano Emilio debe ser más testigo presencial. ¿Cuántos años ya se reúne? Dios nos ha permitido, por su gracia, tener este testimonio de reuniones en las Salinas. Desde el año 1981, según tengo yo una referencia, se ha reunido sin cesar. La primera reunión, tengo un apunte que fue el 8 de marzo de 1981. Sin cesar, se ha reunido en ese lugar de las Salinas, tanto para la reunión de adoración como para la reunión de oración los días miércoles.
Pero hermanos, hemos llegado a un momento en que los creyentes estamos en esta ciudad. Estamos en un mismo sentir, un parecer, pero no podemos congregarnos juntos. Y cuando nosotros estamos esparcidos, hermanos, hay el temor y el peligro de que nuestra fe pueda desvanecer, pueda desfallecer. Hay el temor de que el buen costumbre de reunirnos cada domingo vaya desapareciendo. Y me decía un hermano el otro día, hermano, yo no me estaba, no me había conectado, no me acordé que era domingo. Hemos perdido ya la contabilidad de los días. Y de repente también podemos perder, hermanos, el sentido de que los días miércoles a las 7 de la noche tenemos esta reunión. Entonces, hermanos, una palabra de consuelo es la que el apóstol Santiago va a mandar a los esparcidos, a los separados, digamos así. Y lo primero que viene al pensamiento a Santiago, en el versículo 2, hermanos míos, una expresión de amor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, era consciente de que ellos estaban pasando pruebas muy duras, muy difíciles. Y el Espíritu Santo les dice tener por sumo gozo. No solamente es gozo. El apóstol Pablo había dicho otras veces, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez había dicho en Tesalonicenses, está siempre gozosos. Pero aquí Santiago dice, tener por sumo gozo. O sea, un gozo mucho mayor cuando salléis en diversas pruebas. Pero podemos decir que contradictorio, porque cuando uno está en prueba, no está gozoso. Cuando uno está pasando prueba, está triste, está afligido, está desanimado a veces, se siente quizás muy afligido. Pero el apóstol Santiago dice, hermanos, tener por sumo gozo. Y el apóstol lo dice no por la razón de las circunstancias que se viven en el momento de la prueba, porque la prueba, si es una enfermedad o algo, es doloroso. Pero hermanos, Santiago lo que tiene en su corazón el efecto que va a producir la prueba, el resultado de este momento de prueba. Y ese momento de prueba, ese resultado, hermanos, va a ser beneficioso. Ese resultado va a llevar a que nuestra fe se fortalezca más en el Señor. Hay muchos hermanos y siervos del Señor que pasaron muchas pruebas. Aquí en el versículo 3 nos habla un poquito. En el versículo 2 habla de diferentes pruebas. Diversas pruebas significa de diversas circunstancias. Quizás unos pérdida del trabajo, otros una enfermedad, otros un contagio, o diversas razones, hermanos. Una pérdida económica. Hay muchas razones que nos pueden llevar a esta situación de aflicción y de comprender que estamos pasando de una prueba. Pero el resultado, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es el resultado, el propósito de las pruebas que Dios nos permite que tengamos que pasar. Y sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Pero la paciencia se va a aprender a tener después que hemos pasado la prueba. Cuando todavía no pasamos la prueba, no sabemos cómo va a ser. Pero cuando ya hemos pasado la prueba, ahí ya podemos comprender cuál fue el propósito de Dios. Entonces, hermanos,
Y el propósito es que nosotros nos fortalezcamos más en la fe. Quizás hemos caminado con débil fe, pero el propósito de la prueba es fortalecernos más, hermanos, en la fe. Y también Pedro nos habla de la prueba, que la prueba es necesaria, hermanos. No es digamos, la prueba no es algo que al Señor se le ocurra hacernos pasar. La prueba es necesario, y cuando la palabra dice que es necesario, quiere decir que conviene que así sea. Pensamos cuando hablamos de prueba, pensamos de un niño que está en el colegio, que tiene que dar una prueba para ver cómo está en su conocimiento. Si está aprovechando el conocimiento o de repente no está aprendiendo nada, no hace las tareas, no estudia. Y sabemos que la prueba es el veredicto del aprovechamiento del niño. Si verdaderamente está aprendiendo o no está aprendiendo. Entonces, cuando Pedro habla de la prueba en su carta, un poquito adelante, vamos a Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. El versículo 6, primera de Pedro 1:6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, está hablando de la salvación, que nos da gozo ser salvos, aunque ahora, el tiempo presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí hay varias cosas que considerar, hermanos. Primero, dice, aunque ahora, aunque es una posibilidad o un suceso temporal, digamos así. Aunque ahora, en el tiempo actual, no por toda la vida, hermanos. Toda la vida no vamos a pasar en aflicción. Dice, por un poco de tiempo. Si fuera necesario, si Dios lo estima, que tengamos que pasar esta prueba, Dios lo va a permitir y Dios lo va a dar. Luego dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si Dios considera, hermanos, el caso, Dios nos va a permitir pasar por esta prueba. Para que nuestra fe no esté fundada en nosotros mismos, en nuestro poder, nuestra sabiduría, sino en Dios mismo. Y vemos unos ejemplos, hermanos, con la ayuda del Señor. Muchos siervos del Antiguo Testamento fueron probados. Y después de ser probados, fueron aprobados y bendecidos por Dios. Me viene el caso, por ejemplo, de Abraham. En el capítulo 22, muchos no sabemos esta lectura, rápido, nos vamos a pasar. En Génesis 22, Dios le había dicho a Abraham así, 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Vemos que Dios pone a prueba la fe de Abraham. Y luego le pidió que ofrezca a su hijo, lo que más quería, lo que le había conseguido en su vejez, lo que más amaba. Y vemos que este siervo Abraham obedeció y pasó por la prueba. Y después de haber pasado por la prueba, ¿qué pasó? Vamos a avanzar un poquito. Versículo 16, porque el resto ya lo conocemos todos. Y dijo, por mí mismo he jurado. Aquí el ángel le está hablando a Abraham. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquí encontramos una bendición para Abraham.
como resultado de haber pasado la prueba. Y más posteriormente, encontramos otro siervo muy conocido también por nosotros, que es Job. Sabemos todos, vamos a ir a Job y vamos a pasar ligeramente porque solamente el asunto es ver las pruebas y ver el resultado. El resto ya muchos lo conocemos. Job fue pasado por una prueba más dura. Quizás podemos decir que, como dice al principio del libro, Job era muy temeroso de Dios. No había ninguna duda, ¿no? En el capítulo 1, cuando empieza la historia de Job, dice, este hombre era perfecto. Hermanos, qué precioso. Y hay muy pocos, yo no he escuchado muchos, no he encontrado ustedes, hermanos, tal vez, de quienes Dios diga que es perfecto. Dice Job, este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué características de este Job? Un hombre perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. 4 características de un verdadero siervo de Dios que no nos deja dudas de que era un siervo de Dios. Entonces, hermanos, este hombre, siervo, justo y temeroso, permitió Dios que sea aprobado. Sabemos toda la historia. Satanás incitó a Dios para que lo quitara los bienes, para que blasfeme de Dios. Pero al final de la prueba, vamos al final del libro de Job, Job pasó una dura prueba, más que todos los hombres quizás. Perdió los bienes, perdió sus hijos, perdió su esposa y estaba sin nada. No tenía nada a su favor, pero solamente tenía a Dios de su lado. Y él confiaba plenamente en él. Y al final, cuando termina la historia de Job, en el último capítulo, dice, verso 42, verso 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estimados hermanos, no podemos decir que a Job le faltó fe y por eso que fue probado, por eso que le dio la enfermedad. Job confiaba plenamente en Dios. Pero Dios permitió esta prueba, hermanos, para que su fe fuera perfeccionada y para que no confiara en sí mismo, sino confiara plenamente en el que todo lo puede. Y después de haber pasado esta prueba, él dice, yo conozco que todo lo puedes. Reconoció Job que Dios era todopoderoso y que él podía hacer de su creación y de sus criaturas lo que mejor le parece. Luego sigue diciendo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ante los ojos de Dios, todo está descubierto, dice la palabra de Dios, y Él conoce el corazón. En un principio, cuando empezó la aflicción de Job, llegó un momento que Job no comprendió, y llegó un momento en que él dijo, yo quisiera razonar con Dios, ¿por qué me ha permitido esto? Y a veces, hermanos, corremos también ese riesgo de cuando no entendemos las pruebas, el sufrimiento, decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué mal he hecho? Pero, hermanos, Dios tiene un propósito. Dios tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Que no confiemos en nosotros mismos, que confiemos en el poder de Dios. Y las pruebas, hermanos, nos ayudan
a despojarnos de nuestra suficiencia, de pensar que nosotros no somos suficientes para poder resistir las dificultades, sino con el poder de Dios. Y eso nos lleva a fortalecer nuestra fe, confiar más en Él y entregarnos a todo, a Él. Cuerpo, alma y espíritu, y en confiar en que Él nos va a ayudar a caminar como Él quiere, no con nuestra confianza en nosotros, sino con la confianza en nuestro Dios y en nuestro Padre. De modo, hermanos, de que la prueba tenemos que entenderlo que no es un castigo por el pecado. Dios prueba a los suyos, hermanos. Hay un salmo, Salmos capítulo 11, versículo 5. Salmos 11, verso 5 dice, Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Y luego sigue hablando de en contraste con el malo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y sabemos que si Jehová ama al justo y lo prueba, es, como se dice, para refinarlo, para que su fe se fortalezca más y más en él. Y no confíe en sí mismo, sino confíe más y más en él. Hay un versículo también en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 12. Dice la primera parte, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Aquí encontramos también por la palabra de Jeremías que él prueba a los justos. No solamente castiga a los malos, sino también prueba a los justos para purificarnos del mal, quitarnos nuestras impurezas que tenemos, reflexionar sobre nuestra vida y nos ayuda, hermanos, también a la dependencia del Señor, a no ser insuficientes, considerarnos nuestra insuficiencia, que no tenemos poder y que solamente Él tiene el poder para guardarnos, protegernos y que nuestra fe cada día sea más sólida, más firme en el Señor, confiar plenamente en sus promesas y en sus palabras, que Él siempre está con nosotros. Como hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin. Él nos prometió que de sus manos nadie nos va a arrebatar, que Él nos prometió una vida eterna, que Él nos prometió guardarnos de la ira y nos prometió una morada celestial. El Señor no nos prometió, hermanos, una buena vida aquí en la tierra, una vida gozosa terrenal. No nos prometió eso, hermanos. A veces hay en muchos lugares que se predica de que cuando leemos el versículo de Romanos 8:22, a los que aman, 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces pensamos en todo felicidad, todo gozo, todo felicidad, todo amor. Y cuando llegan las dificultades, ¿por qué? Entonces nos hace reflexionar, pero ¿esto por qué nos ha pasado? Y aquellos que vienen al Señor, pues solamente por deseando lo bueno, pues retroceden. Pero hermanos, si nos llega el momento de la prueba, la palabra nos muestra que es necesario. Es necesario la prueba, porque la prueba nos ayuda a tener paciencia. Nos ayuda a comprender, hermanos, el caminar de los demás hermanos a veces con dificultad y decimos, pero ¿por qué este camina así?
Pero hermanos, la prueba nos ayuda a comprender de que estamos en sus manos y Él es poderoso para guardarnos sin caída, como dice Judas. Hermanos, que el Señor nos permita a fortalecer nuestra fe cada día más y más. En las dificultades y en las pruebas, estemos firmes en Él, confiando en que Él tiene una solución al final. Nosotros no sabemos qué se propone Dios, pero Él tiene al final una solución, tiene un propósito. Eso es lo que comprendió Job. Cuando terminó la prueba, entonces Job comprendió que Dios es soberano. Y eso es lo que él confiesa, ¿no? Y él confiesa de que Dios puede hacer lo que le parece. Dice Job al final, ¿no? En el capítulo 42, verso 3. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42, verso 3, segunda parte, dice, yo no comprendía el propósito de Dios. ¿Por qué me estaba pasando una y otra cosa? Yo no, por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no comprendía y no entendía lo que estaba pasando con él. Sin embargo, al final, él dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quizás él pensaba razonar con Dios por qué estas cosas, pero ahora comprende de que Dios estaba desarrollando un plan con él, con su vida, y que él tenía el poder de hacer de las cosas. Y hermanos, que el Señor nos ayude a comprender que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno. Y Dios sabe qué va a hacer en su debido momento. Pongámonos en sus manos y confiemos en Él, hermanos. Él siempre nos va a ayudar, nos va a proteger en cualquier circunstancia que estemos. Y que nuestra confianza sea en Él y no en nosotros. No en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad intelectual, no en nuestras fuerzas económicas, en nuestros contactos con los médicos. No, hermanos, confiemos en el Señor. El Señor siempre va a fortalecer nuestra fe, nos va a ayudar y nos va a guiar siempre en sus manos poderosas como Él ha prometido. Hermanos, que el Señor añada su palabra, que hay mucho que hablar de esto, de crecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe en Él y caminar por fe. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Qué bueno, hermano, escuchar esto de la tribulación de los hijos de Dios. Hemos visto claros ejemplos en la palabra de Dios por boca de nuestro hermano, que Dios lo ha utilizado a nuestro hermano Álvaro para que en estos momentos podemos ver en los momentos difíciles quizás que nos toca vivir en estos días. Y creo que sí, hay muchos hermanos que estamos pasando por diferentes tribulaciones, así como el que le habla. Y de igual manera, pero ya hemos escuchado a nuestro hermano de que Dios utiliza un medio para que nosotros estemos más cerca de nuestro Dios, porque a veces puede que sea que entre la vanidad en nuestro corazón. Y qué bueno que se ha tocado esto de Job. Qué bueno, porque vemos a Job que era, a veces muchos pensábamos en nuestro corazón, porque Job, si leemos los primeros versículos, vamos a encontrar que era un hombre perfecto, hijo de Dios y apartado del mal. Tal es así que vemos él haciendo sacrificios, holocaustos. Quizás decía, si leemos su primer libro, encontramos ahí haciendo sacrificios por amor a sus hijos. Dice, quizás mis hijos harán pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto?
que era un hombre aparte, que si leemos la historia de Job, era un hombre muy poderoso en aquel tiempo, en donde él radicaba. Pero Dios lo había bendecido en gran manera. ¿Por qué? Porque escuchamos también a nuestro hermano Álvaro, en la cual está escrito la palabra de Dios, y a veces puede que uno se confunda, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que andamos en el camino de Dios. Sí, y vamos a ver por qué nos ayudan a bien. Si leemos la palabra de Dios en Primera de Job, capítulo 1, y versos 9 y 10 dice: respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces vemos también que Satanás, Dios es un Dios de amor, Dios de que los hijos de Dios, cuando estamos al lado, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hay un medio también, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, va a haber alguien quien nos va a acusar. Si vemos en la palabra de Dios, en los Efesios, que debemos de estar vestidos como hijos de Dios, como un soldado de Dios, porque ahí vemos que Satanás manda dardos de fuego a todos los hijos de Dios. Entonces vemos, a pesar de acusarnos, pero estimados hermanos, veamos la palabra de Dios, y ya nuestro hermano lo ha leído. Dios tiene un propósito. Ve cómo Dios le dio la libertad para que Satanás hiciera todo lo que tenía que hacer para que probara la fe de Job. Y después vemos Job, primero quizás decía: ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo ando en los caminos de Dios. ¿Y por qué tiene que morir mis hijos? ¿Por qué tiene que morir mis siervos? ¿Por qué tiene que morir mis animales y todo lo que me había dado Dios? Pero también hasta vemos ahí que hasta su propia mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Pero Job estuvo allí fuerte, y esa fe debemos nosotros, los hijos de Dios, apremiarnos de esa fe, que esa fe no mengue en nuestro corazón al pensar que nos venga tribulaciones. Yo sé que los hijos de Dios no hemos vivido, no hemos recibido a Cristo Jesús en este mundo para vivir espléndidamente, así como el rico pulón, que lo vemos en su palabra, que ese claro ejemplo nos dio el Señor Jesucristo. No, estimados hermanos, nosotros hemos vivido, porque vivir en esta tierra tenemos al enemigo que está a nuestro lado para acusarnos, para hacernos caer, para sembrar la cizaña en nuestro corazón, en nuestra familia. Y también vemos que en estos momentos difíciles, en estos días, que Dios lo ha querido esto que nos suceda. Dios lo ha querido pasarnos a nuestras casas, que nos congreguemos, que estemos al lado de nuestros hijos, que quizás no lo hemos hecho. Dios lo ha querido así, bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios tiene un propósito. Y ahí lo vemos, ese propósito que Él utilizó cuando le dio la libertad para que Satanás tenía que hacer con este hombre de Dios que era Job. Pero vemos que a los hijos de Dios, ahí vemos, hablamos espiritualmente, no hablamos terrenalmente, porque todas las cosas que nos suceden, todas las tribulaciones que nos pasan, es por algo. Dios nos quiere perfeccionar. Dios quiere perfeccionar esa fe en cada corazón, en cada familia de los hijos de Dios. Y si este mal que hoy en estos días nos ha venido, no sea para menguar, que no haya el titueo, más bien debemos darle gloria a Dios por lo que está pasando, porque Dios ha querido así. Dios lo ha permitido esto, y es para que nos acerquemos más a nuestro Dios. Leemos también un versículo en el cual el apóstol Pablo nos habla en los Corintios. En la segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17 dice:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los hijos de Dios no viviremos aquí eternamente. Nosotros, nuestra mira es el cielo. Quizás muchos hermanos ya partieron. Ellos ya están en presencia del Señor. Vemos muchos hermanos que ya están en la presencia y nosotros ha querido nuestro Dios todavía que estemos acá. Por algún momento Dios ha querido así, que todavía vivamos en este mundo para dar un claro ejemplo de luz, un claro ejemplo de nuestra fe. Y esta fe no debe menguar, estimados hermanos. Nuestra mira es el cielo. Sé que tendremos que pasar diferentes tribulaciones. Pero esto, hermano, estimados hermanos, no nos debe mellar. No debemos desmayar. Más bien, si llega este virus a nuestros hogares, bendito sea el nombre del Señor, porque Él quiere perfeccionar en cada hijo de Dios, en cada corazón, en cada familia, para que nosotros estemos más cerca de Él, porque Dios lo ha querido así. Así que, estimados hermanos, cuando esto, así como Job, nunca desmayó su fe, al pensar que sus hijos y todo lo que él tenía murió, porque Satanás fue y arruinó, porque él lo acusó, pero él no libró su fe. Él estuvo ahí fielmente al servicio de Dios, que no vemos, como dijo nuestro hermano, no hemos visto hombre perfecto que tanto mal le vino, pero él permaneció fiel ante su Creador. ¿No lo haremos nosotros, hermano? Que en el Cristo Jesús ya nos dijo que nosotros, así como Él nos dio un camino, que Él siendo Dios mismo vino a este mundo y vino hasta la cruz y morir por nosotros. Y Él nos ofrece un cielo nuevo donde esperamos a Él. Y mientras esto suceda, el Señor quiere tenernos aquí. Lo único que debemos hacer, como es un día de oración, estimados hermanos, debemos pedir que Él nos tenga misericordia en estos momentos difíciles que nos ha sobrevenido a todo este mundo. Y que Dios bendiga su palabra, hermano, en cada corazón de nuestros hermanos. Amén. Hermanos, también quería compartir con ustedes un versículo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, verso 3. Vemos en la segunda línea, donde dice, o sino desde el principio del versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al momento de creer, hemos tenido ya una dotación de fe que el Señor ha puesto en nosotros, que el Espíritu ha puesto en nosotros, y esa fe es la que nos mantiene y nos aviva, y es la llama, el pequeño fuego que aviva nuestras almas, porque nos hace querer ese corazón del Señor, a estar queriendo para mantenernos en esa línea que el Señor nos pide, que estemos atentos y vigilantes, como también hay otro
Otro pasaje en Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 41. Lucas capítulo 12, verso 41 en adelante. Perdón. Es el versículo 35, hermanos. Verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Esto nos invita a estar siempre vigilantes, a estar en estos momentos, como se mencionó en un principio, que estamos dispersados, pero mantengamos en la fe que nos ha sido dada, vigilantes con las cosas que nos atañen, que son las cosas del Señor. Entonces, de esa manera, no nos desprendamos del autor y consumador de nuestra fe. Y estos versículos nos hacen un recuerdo, nos da una alerta para no bajar la guardia, para mantenernos siempre vigilantes y estar atentos a las cosas del Señor. Y siempre estas comunicaciones con los hermanos, viéndonos, reuniéndonos de manera virtual y todo esto, nos ayudan a mantenernos en esa línea. Y pidamos siempre que el Señor sabemos que nos protege en el sitio donde estamos, pero también depende de nosotros. De nosotros depende bastante, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y el mundo tiene sus estrategias con las cuales, aprovechando de que estamos dispersos o asumiendo nuevos roles o nuevas formas de reunirnos, de tratar de mantenernos en la unidad del espíritu, de tratar de jalarnos hacia sus confines. Pero lo que tenemos en el corazón, el primer amor, que es el que siempre conservamos, la fe y la palabra del Señor que nos mantiene, nos une, nos fortalece, es lo que debe estar vivo y presente en nuestro corazón, y nuestro norte, que es el final de nuestra carrera, el Señor y nuestra ciudadanía en los cielos que Él nos ha prometido, mantenerla siempre presente cada día. De nosotros depende. Amén, hermanos. Amén. Sí, hermano, lo que estamos escuchando, qué privilegio tenemos en este sentido que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y la cual nos hace reflexionar. Estamos pasando verdaderamente tiempos difíciles, pero tenemos la palabra del Señor en nuestras manos para ser fortalecidos, para tener ese privilegio tan grande, hermanos, a pesar de que estamos así en nuestras casas, pero el Señor hace esa cosa, hace ese poder para nosotros en este tiempo. Y así tenemos una palabra. Como se ha leído tanto en esto, la palabra de Dios nos muestra una figura, es cierto, tan conocida como la de Job, ¿no? Como la de Job, que nos hace pensar en toda esa tribulación.
Pero tenemos en algo lo que estamos estudiando también estos días en el libro del Apocalipsis, cuando hace en esta mención que nos dice en la iglesia de Filadelfia, ¿no? De Filadelfia, que nos dice bien claro, que ya lo habíamos escuchado, que como dice, esta significa el amor a los hermanos. En la iglesia de Filadelfia, el amor a los hermanos. Y precisamente que ahora, y como decía, dando tiempo, como decía más adelante, muchos hermanos, ya no, bueno, no me acordaba que era domingo, porque ya tenían el aparato, no, es esto lo que nos expresa. Como dice, el significado de Filadelfia, el amor a los hermanos. Y este es el vínculo precisamente, estamos reunidos así para que esta noche de oración, es una noche de oración que nos hace mostrar y ver todos estos pasajes que se ha leído en este sentido, mostrándonos verdaderamente. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en este sentido? Cuando veamos un versículo precisamente en esta iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, ¿no? Capítulo 3, ¿no? La de Filadelfia. Nos dice para que cuando y vimos, siempre es el enemigo también que atacó a Job, capítulo 3, verso 9, ¿para qué? Versículo 9. Dice así, y yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postre a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice lo que quiere mantener. Job guardó su palabra en todo instante, como dicen, no, en ningún momento no pecó en contra de Dios, sino que aceptó todo lo que le vino a él. Lo dice, ¿sí? Por cuanto, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que se dicen, a los que moran sobre la tierra. Para guardar. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu cosa. Lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, debemos retenerlo hasta el último. Retener a pesar, como se ha dicho, toda esta prueba de Job, toda esa prueba que ha pasado. Abraham, esa prueba de sacrificar a su propio hijo. Todo eso se manifestaba. Y es ahora que tenemos que permanecer, como dice, este amor a los hermanos. Estamos viviendo en un tiempo de verdaderamente tantas circunstancias que están pasando nuestros hermanos con el fallecimiento de muchos de ellos. Pero como nos da esto precisamente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardar, de que tenemos que guardar la palabra, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido y lo que estamos recibiendo. ¿Ah? Para tener esa seguridad y confianza en lo que se ha leído todo esto. Tengamos esa prueba y sobre todo, como dice, el amor a los hermanos. Los amor a los hermanos en una y una, no solamente cuando hay una reunión especial, cuando esto, no, en todo momento nos hace pensar, dándole gracias a Él en todo instante por lo que pasamos, por las alegrías, por las tristezas, unidos. Oremos, como dice la oración, puede mucho. La oración eficaz puede mucho y esto es lo que hace. Unidos todos nuestros hermanos, juntos, hermanos, hermanas, todo en este sentido. Así que no hay, como decía el hermano, no hay excusa de que no tengo tiempo para reunirme. Estamos en casa. Entonces nos da precisamente para esto. Es que tenemos que vencer, como lo dice bien claro, ¿eh? A la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la hora de la prueba. Estamos así. Es una hora, una prueba para nosotros de estar más unidos en este sentido, hermano. Más unidos. Yo te guardaré. Y en esta iglesia, el amor a los hermanos. El amor a los hermanos, bien traducido, como ya se ha escuchado, significa Filadelfia, el amor a los hermanos. Que tengamos ese amor a nuestros hermanos, hermanas. El amor, un vínculo. Como dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre.
Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, como dice Juan. Mira cuán amor. ¿Qué más podemos expresar, hermano, en estos tiempos? Hay dificultades, no lo negamos, pero firme. Job que está ahí. Y así cuántos tuvieron que Elías también pasó, que quería muerte. El apóstol Pablo también ya estaba, decía, mejor ya, mucho mejor es partir del Señor. Pero aún todavía, ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. En Corintios, la segunda de Corintios, bástate mi gracia, le dice, bástate. Ah, esto es, y esa es la gracia. Como nos da bien claro, nos dice, bástate mi gracia. Qué felicidad, qué gozo tenemos precisamente cuando en la segunda de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice, ¿ven? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8, verso 9, y dice lo que veces he rogado al Señor que me quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esto es lo que nos muestra, hermano, que tengamos esa precisamente. Uno dirá, bueno, ya Señor, basta, ya, recógeme. No, aún todavía. ¿Sabe el Señor cuándo y por qué? ¿Para qué todavía aún tenemos que hacer? Como decía nuestro hermano, ¿cuánto tiempo hemos pasado muchos de estos hermanos aquí, acá en el RIMA, desde como hacían desde el año 81, comienzo todo esto? Pero aquí nos tiene el Señor, aquí nos tiene permaneciendo aún precisamente. Se ha guardado la palabra precisamente que nos hace, para que tengamos nosotros a la hora que ha de venir esa prueba. Y es cuanto más, es para esta hora cuando dice lo que estamos, parece, en Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. De la hora de la prueba, ¿qué es ahora? Estamos así, mi hermano. ¿Cuánto tiempo estamos así? Ya te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, para probar. Pero si quiere, también a nosotros, para probar si nuestra fe, si mi fe está firme, si mi fe permanece. Esto es lo que para probar dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es ahora, hermano. Estamos viendo cuánto descuido está todo esto. Ya hasta el gobierno ha decretado que el domingo nadie se mueva de su casa. Que nadie se mueva. Mira qué extremo. Y esto es entonces más todavía. Tenemos que perseverar en esta noche de oración, hermano, los unos por los otros, para manifestar esta gracia. Que el Señor nos siga guardando precisamente y sobre todo esta unión. Y Él nos dice siempre, cuando nos dice, no temas, no temas, cuando nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. Todo esto en Isaías 41:10, que hemos leído, es hermano. Así que tengamos esa confianza, que mostremos, como se dice, el amor a los hermanos. Y es ahora demostrar precisamente, que el Señor nos guarde, como dice bien claro, que el Señor nos guarde en la hora de la prueba, estar firmes, unidos. ¿Por qué? Porque esa formamos en la noche de oración, un momento, es una cadena de oración, una cadena, que esa cadena, como dice, cada, digamos, como se puede decir, cada argolla de esa cadena. Entonces ahí formamos todos. Y en muchos lugares también están unidos en estos momentos, hermanos, hermanas, también unidos para la oración. Y estos, queridos hermanos, que reflexionamos en estos momentos, en esta noche difíciles, como digo, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ve. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. No hay temor a Dios porque la gente cómo está, qué cosas, tantas circunstancias, hermanos, está bien. No hay temor a Dios. ¿Para qué a mí me va a pasar todo esto? ¿Qué va a pasar? No, hermano. Sabemos que tenemos que, el Señor ha puesto esto, Él sabrá por qué y para qué.
como nos dice, para probarnos también, a ver hasta dónde está nuestra fe. Hermanos, que el Señor nos guarde y no temamos. No temas lo que vas a padecer. No temas. Así que tomemos fuerza. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, en esta hora de la prueba que está dándonos más unidos. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, quisiera compartir con ustedes, añadir unos cuantos pensamientos sobre lo que se está viviendo del tema, primero sobre la paciencia que se ha leído de Santiago, del capítulo 1, el verso 2, cuando vemos que empieza aquel apóstol Santiago con tanta ternura, con tanto amor, que para que nuestros corazones estén atentos a sus palabras acá, no dice solamente hermanos, sino dice hermanos míos. O sea, qué expresiones tan dulces para que podamos entender lo que sigue después de la coma. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice. No dice solamente gozo, sumo gozo, dice. Es más que gozo, es algo superior. Sumo es una cosa más alta. O sea, y dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Ya mencionó nuestro hermano cuando dijo que hay que aprender. A veces cuando estamos bien, estamos una paz, estamos alegres, pero acá dice tener por sumo gozo, o sea, un gozo superior al resto de gozos, podríamos decir acá, por sumo. Más que a veces cuando estamos, nos gozamos, que cuando tenemos en las dificultades, debemos estar, dice, tener por sumo gozo, o sea, superior al gozo que tenemos, cuando os halléis en diversas pruebas. Las diferentes pruebas que nos vienen a todos de una y de otra manera. Por enfermedad, por trabajo, por duelo, y etcétera, y muchas cosas que difíciles a veces que nos toca vivir. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia que tanto falta nos hace, y quisiera invitarles a leer en el mismo libro del apóstol Santiago, capítulo 5, el verso 7. Capítulo 5, verso 7, en el mismo libro. Después que el apóstol habla acá de los ricos, cómo vivían, cómo había sido su vida, en sus riquezas que tienen, dice, y cómo vivían ellos sus riquezas que tienen, y acá nos habla a nosotros, dice el verso 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, dice. Que tengamos paciencia, que estemos gozosos, tranquilos, la paciencia. Paciencia, una ciencia de paz, o sea, de estar el corazón en una tranquilidad, como el Señor quiere, dice, tener en suma tranquilidad, o sea, en una tranquilidad en alto. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nos pone un ejemplo acá, nos compara con un labrador o un trabajador. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, precioso fruto de la tierra espera el labrador acá, con paciencia. No se desespera, siembra y con paciencia espera el precioso fruto. Para nosotros,
el precioso fruto del Espíritu. De Gálatas 5:22, que dice una característica del fruto del Espíritu, la paz, la paciencia. Acá dice, nos compara con el trabajador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y tardía. El verso 8 dice, tened también ustedes o vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Leo nuestro hermano también en Romanos, la venida del Señor está cerca. Acá, hermanos, dice, tened también vosotros paciencia, igual que el labrador que hemos leído, que nos ha comparado. No estemos afligidos. Vosotros, y afirmad vuestros corazones. ¿Qué será afirmar vuestros corazones? Posiblemente no están todavía, de repente tenemos altibajos en nuestro corazón. Afirmar que esté todo llano, que esté todo lleno de bondad, de paciencia, que afirmemos, nos apropiemos más de estos pensamientos que dice de la paciencia. Por tanto, vosotros tener paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, solamente estos pensamientos, que el Señor nos ayude a vivir esta vida de paciencia mientras nos da vida todavía en esta tierra, y así cada día nuestros corazones estén afirmados para recibir al Señor que viene hoy, y estemos apropiados de este fruto del Espíritu que hemos visto, que es la paciencia. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hermano, solamente una aclaración. Había dicho que el Señor viene hoy. Dice la palabra así, no pensemos que el hermano Lucho ya de repente le vino una revelación y sabe que hoy día va a venir el Señor. Nosotros hay que vivir, no va a ser que haya una... Digan, el hermano Lucho, ¿cómo sabe que el Señor viene hoy y está afirmando? La palabra dice, hay que estar cada día igual que el siervo cuando va al Señor, esperando lo que... el día que tenemos vida, el Señor puede venir hoy y estar afirmando nuestros corazones para la venida del Señor. Así es, hermanos. De modo, hermanos, de que el tiempo de prueba que estamos pasando nos hace recordar los mismos tiempos que padecieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Hay un ejemplo brevecito nada más en Hechos capítulo 27, versículo 14, de un momento de prueba que pasó uno de los siervos del Señor, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el cumplimiento de su deber, y pasó muchas dificultades. Entonces, Hechos 27, 14, estaba el apóstol en alta mar. Y dice,
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usamos de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezamos a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Momentos de angustia y de dificultad para este apóstol, hermanos, para este siervo. Todos los esfuerzos humanos se habían acabado. Hicieron todo lo posible para salvarse. Y vemos que había un viento que los perseguía. El enemigo, Satanás, buscaba acabar con ellos. Pero Dios estaba con ellos. Ellos perdieron la confianza en los marineros y todos los expertos en la navegación. Pero si seguimos leyendo los versículos, vamos a ver que cómo Dios le muestra que estaba con ellos, cuidándolo y guardándolo en esa tempestad, en ese mar a la deriva. Ya no podían dirigir a la nave. El viento y la tempestad lo llevaba a la nave a donde quería. Pero el apóstol Pablo confiaba en él, su fe estaba en él, y él da testimonio, dice, versículo 23, pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos y hermanas, como dice el Salmo 34, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y el ángel le revela a Pablo. ¿Qué palabras de consuelo? Le dice, Pablo, no temas. La tempestad es fuerte, el huracán también, la nave ya no tiene timón, pero no temas. Tú vas a llegar al puerto que deseas, y también contigo todos los que te acompañan en la barca. Qué palabras de confianza, hermanos. Y luego siguen navegando. En la noche aún no pueden llegar a la barca y pasaron momentos de angustia para todos. Pero el versículo 29 dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Nos hace comprender que ellos estaban en la noche, estaban en tinieblas, estaban sin piloto, sin timón y estaban a la deriva. Y ellos tenían el gran deseo, ¿qué horas amanece? Para saber dónde estamos. Hermanos, es el mismo momento de las tribulaciones y dificultades que pasamos hoy día. Cuando estamos en angustia y en dolor, ¿cuánto deseamos que pasara? Que pasara esta angustia, que pasara este dolor. Pero se necesita la paciencia. No podemos hacer nada. Cuando una persona está en esta dificultad, solamente Dios puede suplir y darnos paciencia. Y no desesperarnos. Encomendarnos a Él y Él hará las cosas. Ellos deseaban que se haga de día, pero no podían hacer avanzar el sol.
El sol tenía que salir en el momento que tenía que salir. Solamente ellos tenían que confiar. Pablo estaba confiado. Más abajo vemos que también se puso a comer tranquilo con las palabras de confianza del ángel. Ten confianza, vas a llegar al puerto. Y así, hermanos, también esta oscuridad y estas tinieblas que encontramos aquí en el ejemplo de Pablo es un símbolo de la oscuridad y de las tinieblas que pasamos los creyentes en este mundo. Es un símbolo precioso de los momentos negros y oscuros que pasamos en nuestras vidas. Pero en esos momentos, hermanos, el ángel del Señor está presto a traernos esas palabras de aliento y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Vas a llegar al puerto seguro. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esa paciencia, como hemos leído en Santiago, porque dice que teniendo la paciencia, alcanzamos la promesa. Así que, hermanos, es necesario la paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Dice versículo 4, Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces ahí vemos el propósito de la prueba, hermanos. Al final vemos, el propósito de la prueba es aprender a tener paciencia. Pero la paciencia tiene que ser hasta que se acabe el problema. Y luego, una vez que sea completada esa prueba, seáis perfectos y cabales. Hermanos, que el Señor nos ayude a soportar con paciencia las dificultades, encomendarlo todo al Señor, como hacía el apóstol Pablo, encomendaba al Señor. Él hará todas las cosas. Y cuando el tiempo sea necesario. Hermanos, que vayamos al trono de su gracia cada día ante las dificultades y adversidades. Quizás todos no sabemos, hermanos. Hemos llegado a un tiempo en que sabemos, hermanos, que han estado con aflicciones, pero no lo han querido manifestar. Quizás por temor, hermanos, a decir, ¿qué dirán los hermanos que estoy enfermo? Pero, hermanos, es engañarse a sí mismo. Hermanos, como hermanos tenemos que hablar de sinceridad. Si el Señor nos ha puesto en una prueba, estemos gozosos y no estemos escondiéndonos. Digamos, hermanos, estoy en aflicción. Y el Señor sabe por qué. No es porque está en pecado. Hay un pensamiento ligero de decir que cuando uno está enfermo es porque está pagando algo. Hermanos, hemos visto que Job no estuvo pagando un pecado. Dios estaba ejercitando, estaba purificando a este siervo. Estaba quitando de su corazón quizás la confianza en sí mismo. Así como Pedro. Pedro cuando le dijo en Lucas 22, él muy confiado en su misma persona y en su valentía, él confió que no había ningún problema aquí. Lucas 22, 33. Lucas 22, 31. El Señor Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué atrevimiento de Satanás, hermanos, con Pedro. Pero él le dice, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía que volver y decir a sus hermanos, Satanás nos quiere zarandear. Pero el Señor me ha dicho que Él está rogando por nosotros que nuestra fe no falte. El Señor está intercediendo también por nosotros hoy día. Que nuestra fe no falte, hermanos. Y en esa confianza tenemos que vivir. Si el Señor intercede por nosotros delante de nuestro Padre, Dios no le oirá. Con plena seguridad, hermanos, que el Señor le oye, porque es su Hijo que hizo su delicia. Entonces, el Señor dice, yo he orado por ti, que tu fe no falte. No le dice que seas librado o que escapes, no. Él le dice que su fe no falte.
Él quiere perfeccionar su fe. Y que esa fe pueda ser también perfeccionada en los demás hermanos, en sus hermanos, para que ellos tengan también la confianza en el Señor y no tengan confianza en sí mismos. Pero verso 33 dice Pedro, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí ya vemos que Pedro tiene confianza en sí mismo, que estaba dispuesto a ir a la cárcel. Pero el Señor Jesús le revela, mirando su corazón, le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, Pedro también pasó una prueba aquí. Y Pedro negó al Señor. Pedro 3 veces negó al Señor. Él confiaba en sí mismo. Y eso es lo que el Señor estaba purificando a Pedro. Que el creyente, el Hijo de Dios, no debe confiar en sí mismo. Debe confiar en el Señor. Y por eso que el Señor, que leyó el corazón de Pedro, le dice, esta noche me vas a negar 3 veces que me conoces. Y hermanos, cuando él negó al Señor la 3ª vez, se acordó de lo que el Señor le dijo y se arrepintió amargamente por haber negado al Señor. Hermanos, que estos versículos nos permitan fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y así permanezcamos cada día, hermanos, confiando en su gracia y en su amor. Amén. Como dice su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ajá, que el Señor bendiga exactamente, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la fuerza necesaria. Amén. Podemos cantar el himno 171. No sé si lo tenemos en la lista. Gozaos en el Señor, que todo bien os da, pues Él por vosotros está. Sí lo tenemos. Número 171. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor, que todo bien os da, pues Él por vosotros está. Redimidos por su sangre, ¿de qué tenéis temor? Siendo Jesús el Redentor. Si Dios es por nosotros y en el Hijo escogidos, por siempre bendecidos, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Sed fuertes en el Señor, ceñidos de poder, sin Él nada podéis hacer. Aunque vengan tentaciones, sed firmes para el bien, y Cristo os dará sostén. Si Dios es por nosotros y en el Hijo escogidos, por siempre bendecidos, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Confiad siempre en el Señor,
tierra pasará, mas mi palabra quedará. Si Dios es por nosotros y en el Hijo escogidos, por siempre me sentí